It's a critical solution. Bien, vamos a resolver en este vídeo las cuestiones de ABAU de Galicia del 2024, ¿vale? Con un poquito de detalle después de que se haya hecho el examen y este año pues he corregido los exámenes de física de ABAU, con lo cual, bueno, pues vamos a ver un poquito solución y alguna posible solución alternativa, ¿no? Para estas cuestiones. Vamos con la pregunta 1. En esta nos dice, una partícula tiene una carga de 5 nanocoulombios y penetra en una región del espacio donde hay un campo de 0,6 teslas en el sentido I, con una velocidad de 8 por 10 elevado a 6 metros segundos en el sentido J, describiendo una circunferencia de 2 por 10 elevado a 6 metros de radio. El valor de la masa de la partícula será... Bien. Entonces, bueno, realmente nos dice tantos micrómetros, ¿vale? Aparte de los nanómetros. Con lo cual, lo primero que haríamos, en este caso, pues yo lo primero que haría sería indicar cuáles son las magnitudes que tenemos y convertirlas al sistema internacional para no cometer errores después. Vale, entonces tendríamos 5 nanocoulombios, que serían 5 por 10 elevado a menos 9 coulombios. Tendríamos el valor del campo magnético, ¿vale? Que sería 0,6 vector unitario I en teslas, ¿vale? Y la velocidad, que la tendríamos perpendicular al campo magnético, 8 por 10 elevado a 6, dirección y sentido J, metros partido por segundo. Y nos dicen que describe una circunferencia de radio. Y ese radio nos dicen que es de 2 micrómetros, 2 por 10 elevado a menos 6 metros. Vale, la situación sería la siguiente. Tenemos un campo magnético dirigido en este sentido, ¿vale? Suponiendo que esto sea la dirección I, ¿vale? Así tendremos nuestro campo magnético. Y en ese campo magnético, pues una partícula está entrando en el sentido J. Suponemos que el sentido J positivo es hacia aquí. Vale, pues tenemos una partícula cargada y aquí está entrando una partícula con carga positiva. Bien, no nos piden dirección y sentido, bueno, si no tendríamos que aplicar o pues el producto vectorial si queréis, ¿no? Estos serían los ejes que estamos considerando, ¿vale? Estamos considerando este como eje X, este como eje Y y este como Z. Podríamos tomar cualquier otro eje. Bien, esta sería la situación que tenemos. Bien, ¿qué debemos tener en cuenta aquí? Bueno, pues aquí tendremos en cuenta la fuerza de Lorentz, fuerza magnética, que en módulo es Q por V por B, ¿vale? Ya trabajando en módulos, porque realmente hemos visto que son perpendiculares, como estas dos son perpendiculares entre sí, ¿no? La velocidad y el campo magnético, pues no deberemos tener en cuenta el ángulo. ¿Y aquí lo vamos a igualar? Como nos dicen que describe una circunferencia, pues lo igualaremos a la masa por aceleración centrípeta, que será masa por velocidad al cuadrado partido por radio. De aquí lo que tenemos que despejar es la masa de la partícula. Pues bien, despejamos la masa de la partícula, que nos quedará Q por B por R partido por V. Bien, y solo nos quedaría pues hacer las cuentas de esto, Q por B por R partido por V. Pues vamos allá, vamos a escribir con los datos que tenemos, cómo nos quedaría esa masa y la operación, y el resultado que nos daría la operación. Entonces tendríamos que la masa de la partícula sería la carga, que es de 5 por 10 elevado a menos 9 coulombios, ¿vale? Coulomb. El campo magnético, que es de 0,6 teslas, y el radio, que es de 2 por 10 elevado a menos 6, y la velocidad de la partícula, 8 por 10 elevado a 6. Bien, el resultado que obtenemos aquí será de 7,50 por 10 elevado a menos 22 kilogramos. Bien, yo creo muy sencillita esta cuestión. Vale, pasamos a la siguiente cuestión. Y en esta nos dicen, en una región del espacio en la que el potencial eléctrico es constante, la intensidad del campo eléctrico es... Bien, aquí tendríamos que, bueno, yo creo que la mejor solución posible sería a partir de la definición de campo eléctrico. El campo eléctrico es se puede definir, se debe definir como menos el gradiente de una función escalar. Vale, ¿qué quiere decir gradiente? Serían las derivadas parciales respecto a los ejes. Derivada parcial de respecto a x y la derivada parcial respecto a y si trabajamos en dos dimensiones. Esto es una y, perdón. Bien, no es necesario meternos en esto. Entonces, podríamos razonar a partir de aquí que si el
potencial es constante, no hay posibilidad de hacer un gradiente, ¿no? Si V es constante, ¿qué deducimos de ahí? Que es imposible hacer una variación de V, no hay variación de V. No hay variación de V, por lo tanto no se puede definir el campo eléctrico. Bien, ¿qué quiere decir que no podemos definir el campo eléctrico? Que el campo eléctrico en esa situación sería nulo. Entonces podríamos decir que el módulo del campo eléctrico sería cero. Bien, esa sería una manera de razonarlo. Otra posible manera de razonarlo sería, nosotros podemos deducir a partir de las expresiones, si queréis, si no sabéis la expresión, que la intensidad de campo eléctrico por la variación de R nos va a dar pues delta de V. Si queréis lo expresamos en forma integral, ¿no? Podemos expresar que delta de V es igual a menos diferencial de R. Bien, ¿qué sucede en este caso? Bueno, que nosotros en este caso lo que tenemos es que esto es una constante. Deducir que desde una constante que eso es igual a una integral y que el campo eléctrico sea cero es un poquitín más complicado. Yo creo que la mejor opción sería la primera. Otra opción que se podría tener en cuenta, y de hecho se ha tenido en cuenta las soluciones, sería la siguiente. Atendamos al caso de una esfera conductora, ¿no? En el caso de una esfera conductora, ¿qué sucede en el interior? Bueno, pues lo que sucede en el interior, que V es igual a constante. Si V es igual a constante, en ese caso el campo eléctrico es nulo en el interior. Bien, de acuerdo. Entonces, bueno, si queréis, lo podríamos sacar de aquí también, que el campo eléctrico, para que esto sea cero, bien, aquí tendrían que ser perpendiculares o el campo eléctrico cero, sería la otra opción que tendríamos. ¿Vale? Bien. Entonces, por lo tanto, la variación sería cero, ¿no? Si el potencial si la variación de potencial es cero, el campo eléctrico y el vector de desplazamiento tendrían que ser perpendiculares o el campo eléctrico nulo. Bien, cualquiera de estas opciones sería alternativa. Vamos con la siguiente. La siguiente nos dice, la velocidad de una onda en un punto del espacio varía con la fase en la que se encuentra el punto, varía con la distancia del punto de origen, varía al cambiar el medio de propagación. Bien, en este caso hay un par de respuestas alternativas y de hecho dos de ellas nos darían soluciones diferentes. Si nosotros hablamos de velocidad de propagación de una onda, nosotros podemos considerar que la velocidad de propagación de una onda es la longitud de onda por la frecuencia y debemos tener en cuenta que esa velocidad es la velocidad máxima que puede conseguir en el medio partido por el índice de refracción del medio. Entonces, una manera de responder es como como el índice de refracción n depende del medio, v también. Otra manera, eso nos daría que, bueno, pues varía al cambiar el medio de propagación, ¿no? Otra manera de hacerlo sería, bueno, pues como velocidad es igual a lambda, longitud de onda por la frecuencia, y lambda varía con el medio, esto implica que v también. Bien, realmente sería v la que varía con el medio, por lo tanto varía la longitud de onda, ¿no? Si hacemos los diagramas de Huygens, lo veríamos así. Otra manera alternativa de hacerlo sería, pues, en general, la velocidad de propagación de una onda, si la consideramos una dimensión, nos vendría dada por la tensión, imaginemos una cuerda, sería la tensión de la cuerda, partido por la densidad másica lineal. Y esta densidad másica lineal depende del medio. Bien, lo podríamos hacer en una dimensión, que es normalmente lo que podemos estudiar en segundo de bachillerato, aunque podríamos hacerlo en tres dimensiones con el módulo de Young y la densidad másica por volumen, o lo podríamos hacer incluso para gases. Si lo tuviésemos en cuenta para gases y por casualidad lo habéis estudiado, la velocidad de propagación en un gas también se da una raíz, el coeficiente adiabático,
R, bien conocido por los que estudiáis química, temperatura partido por masa. Y ese coeficiente adiabático gamma depende del medio, depende del gas. Con lo cual depende del medio. Cualquiera de esas nos llevaría como solución a la C. Veis que son un montón. Bien, pero habría otra manera de solucionarlo y nos daría otra respuesta. ¿Por qué? Porque en el enunciado, vamos a hacerlo con negro, la velocidad de una onda en el espacio. ¿Qué es la velocidad de una onda en el espacio? ¿Es la velocidad de propagación o es la velocidad de vibración de una partícula sometida a esa onda? Entonces, si nos vamos a la velocidad de vibración de una onda, nosotros sabemos que la expresión general para una onda que estudiamos en segundo bachillerato sería más o menos así. Vale, ya no ponemos esa fase inicial, ¿no? A seno de omega t menos kx. Bien, de todos modos veríamos que, bueno, de qué depende omega y de qué depende k y nos caeríamos otra vez en la c, ¿no? Pero podríamos deducir la velocidad de vibración de la onda, la velocidad que depende de x y de t, sería la derivada de y de x, t respecto al tiempo. Falta un paréntesis. Ya que será igual a omega, la derivada del seno, que es el coseno, coseno, y lo mismo que tenemos dentro, omega t menos k por x. Bien, entonces, ¿depende del medio en ese caso? ¿De qué dependerá en este caso? Varía con la fase en la que se encuentra el punto. En este caso, sí que podríamos decir que esta v varía con la fase. En la que se encuentra el punto. Y nos daría otra solución totalmente diferente. Bien, con lo cual, según esta opción, deberíamos escoger la... Vale, es algo totalmente diferente. Veis que hay muchas respuestas alternativas en este caso. Bien, quizás, bueno, pues lo más sencillo es seleccionar la primera. Vamos con la 2.2. En esta nos dice el periodo de un péndulo es de un segundo. Si duplicamos la longitud de dicho péndulo, el nuevo valor del periodo será. Entonces, bueno, pues si nos recordamos el periodo del péndulo es 2pi raíz de L partido por G, que lo podríamos deducir, ¿no? Podríamos deducir, si pensamos en un péndulo, vale, tendremos ya sin vectores, ¿de acuerdo? Y el movimiento que está describiendo, ¿vale? Ese movimiento que está describiendo va a tener una aceleración centrípeta, por lo tanto, la fuerza centrípeta más la velocidad al cuadrado partido por radio. El radio de ese movimiento es igual a la longitud. Entonces, con esas dos podríamos deducir que m por g es mv cuadrado partido por L, y teniendo en cuenta que velocidad en lineal es velocidad angular por radio y velocidad angular es 2pi partido por t, ¿vale? Si sustituimos ahí, pues llegaríamos otra vez a la expresión que nos encontramos al principio. Vale, entonces bueno, pues esa sería una manera de hacerlo, ¿no? Llegar a ella. Podemos saber la expresión y si nosotros conocemos la expresión ya lo vemos directamente. Vale, si el periodo es un segundo, vale, entonces hacemos periodo del péndulo 1, dividimos entre el periodo del péndulo 2. Vale, realmente, para que nos quede más bonito, 2 entre 1. Y ya nos quedará directamente. Periodo del péndulo 2 partido por el periodo del péndulo 1 y tendremos 2pi por raíz de la longitud partido por g, ¿vale? Longitud del péndulo 2 y en el otro caso 2pi longitud de péndulo 1 partido por g. Si cancelamos 2pi, 2pi, g y g, nos quedará que el periodo del péndulo 2 partido por el periodo del péndulo 1 es igual a la raíz de L2, y ahora sabemos que es el doble, 2L dividido entre L, que eso es igual a la raíz de 2. Con lo cual la respuesta sería la B. Y ya tendríamos esta cuestión. Vale, vamos con la cuestión 3.1, en la que nos dice que se ilumina el cátodo de una célula fotoeléctrica con una radiación de frecuencia 1,6 por 10 elevado a 15 Hz, con lo cual la frecuencia 1 que nos dicen es 1,6 por 10 elevado a 15 Hz, y que con eso tenemos un potencial de frenado de 2 voltios.
Vale, si usamos la frecuencia 2, sabiendo que la longitud de onda 2 es de 187,5 nanómetros, ¿vale? ¿Cómo será el potencial de frenado? Bien, vale, si recordamos la expresión de Einstein para el efecto fotoeléctrico, sabemos que la energía de la luz incidente va a ser igual al trabajo de extracción más Q por VF. Entonces, como el trabajo de extracción es constante, cuanto mayor VF, cuanto mayor energía, no mollar, cuanto mayor energía de la luz, mayor potencial de frenado necesitaremos. Entonces, ¿qué es lo que debemos calcular? Bueno, pues ver la relación que tenemos de la energía de la luz incidente para la frecuencia 1 y la frecuencia 2. Entonces, yo lo que haría sería, pues, H por F1 dividido entre H por F2. Como nos dan F1, pues tendríamos H, la dejamos como constante porque no nos dan su valor, por 1,6 por 10 elevado a 15 hercios. Y HF2 será H por C partido por lambda. Bueno, pues C partido por 187,5 nanómetros por 10 elevado a menos 9 metros. Bien, si hacemos esta operación, nos queda que H por 1,6 por 10 elevado a 15 dividido entre H por C, 3 por 10 elevado a 8, dividido entre 187,5 por 10 elevado a menos 9. Y vamos a ver que esto nos da 1. Bien, H evidentemente se nos cancela con H. Y si hacéis esta operación que tenemos aquí, esto nos da 1,6 por 10 elevado a 15 hercios. Con lo cual, ¿qué es lo que sucede en este caso? Bueno, pues lo que sucede en este caso es que el potencial de frenado será igual. Bien, no hace falta darle muchas más vueltas. Vamos entonces con la siguiente cuestión, 3.2. Bien, vamos a finalizar con la cuestión 3.2, en la que nos dicen que una nave viaja a una velocidad uniforme de 0,866 c relativa a la Tierra. Si un observador en la Tierra registra que la nave en movimiento mide 100 metros, ¿cuánto medirá la nave para su piloto? Bien, entonces podríamos hablar de simultaneidad de sucesos a la hora de medir. Imaginemos nuestro observador en la Tierra, que observa la nave. Vamos a suponer, pues da igual, que la nave se aleja de él. En este caso nos daría igual. Y la nave se aleja con una velocidad que es 0,866 c. Bien, quien esté dentro de la nave estará midiendo la longitud propia de la nave. Esta longitud será igual a L propia. ¿Qué debemos recordar? Bueno, pues la relación que hay entre la longitud propia de la nave y la longitud que observa un observador que está fuera de esa nave. Podemos hablar de inercial, tampoco es necesario, ¿no? Y esa relación es que L es igual a L0 por raíz de 1 menos V cuadrado partido por C cuadrado. Bien, ¿cuál es la longitud propia de la nave? Bueno, pues la longitud propia de la nave sería L0. Bien, esta es la longitud propia. Y la que nos están diciendo que vale 100 metros es L. Bien, entonces, bueno, pues la más sencilla de hacerlo sería despejar. L0 será L dividido entre raíz de 1 menos V cuadrado partido por C cuadrado, que serán 100 metros dividido entre raíz de 1 menos 0,866 c al cuadrado dividido entre C cuadrado. Eso nos va a dar 200 metros. Bien, ¿de qué otra manera lo podríamos hacer? Bueno, con lo cual ya tenemos que la respuesta es C, perdón. ¿De qué otra manera lo podríamos indicar? Bueno, pues hablando de longitud propia, la longitud propia siempre es mayor que la longitud de un observador no inercial. Observador, no observador. Bien, y la longitud propia es esa longitud que va a medir el piloto. Entonces la longitud propia es la que mide la del piloto y la longitud del observador serían los 100 metros.
deberíamos comentar, a mí me encantaría que en las soluciones, cuando contestamos sin indicar la expresión de ninguna manera, que comentemos la simultaneidad de los dos sucesos, ¿no? La simultaneidad o el principio de simultaneidad. Sería pues, una manera estupenda de darle colofón a esta cuestión. Bueno, y aquí finalizamos las cuestiones.